Independencia, Estado Libre Asociado, Libre Asociación, Estadidad. Hoy en directo y sin filtro les presentamos un programa especial del estatus y cómo esto incide en la vida de los puertorriqueños. Además, le ha dado demasiado poder Donald Trump a Elon Musk. Este Departamento de Eficiencia Gubernamental puede diligenciar despidos y recortes como entienda. Todo esto y más lo discutimos en esta edición de Directo y Sin Filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez. Siempre les recordamos que usted nos puede sintonizar en nuestra página de Facebook. Está conmigo, como siempre, Jonathan Lebrón y Carmen Jovet. Buenas tardes, compañero. Y es martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Miércoles, Carmen. Miércoles. Ay, miércoles. Sí. Pues es miércoles. Pero está bien, pero pasa. Ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Da igual. Da igual, no importa. Obligo a la no semana y Que todas los esas cosas. políticos se están casando mucho por montones. Están como bueno. enamorados, Está bien. sí. El amor. El amor florece. Y todavía estamos en febrero. Sí. Ajá, hay uno que no quiere que se lo mencione y no se lo vamos a mencionar. Ya yo le dije que no lo voy a mencionar, que no se asuste, que ese tema no lo voy a traer. Ah, ¿no? Ni de los viajes tampoco. Nada de eso. Ese Mira, eres tú, está que bien. eres un sinvergüenza. Y es maldad. Jonathan es maldad. Y hay maldad en ti, en mí no hay Jonathan es maldad. Hay Ok. inocencia. El tema del estatus es un tema que muchos entienden que afecta cómo Puerto Rico se desarrolla, cómo Puerto Rico se maneja en términos la gente en sus trabajos a nivel personal, pero también las empresas cómo operan. Para hablar de esta situación, de nuestro estatus territorial colonial que tenemos, vamos a darle de inmediato la bienvenida al representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez, al representante del Partido Nuevo Progresista, José Che Pérez, y al ex representante del Partido Nuevo Progresista, José Quiquito Meléndez. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes a todos. Feliz miércoles, un placer estar con ustedes. Mucha gente podría estar harta, como se dice en el campo, del tema del estatus, pero lo cierto es que el estatus tiene unas repercusiones en la vida de todos los puertorriqueños. Somos la colonia más vieja que existe en el mundo, Puerto Rico, y todavía no hay un cuadro claro de cuándo podríamos mejorar o cambiar nuestra situación colonial. Quiero empezar con usted, representante Denis Márquez, que respalda la independencia de Puerto Rico, porque estamos ahora ante la presidencia de Donald Trump, un presidente republicano que está implementando unos cambios en la política estadounidense, y quisiera ver cómo usted entiende si Donald Trump podría ser una oportunidad para los puertorriqueños finalmente atender el tema del estatus, o en el Congreso no se le va a dar paso a esto. Bueno, yo creo que habrá que esperar. Yo creo que está empezando en ese sentido el cuatrenio. Ahí hay unas políticas terribles sociales que están pasando en los Estados Unidos en términos de la inmigración, en términos de los empleados federales, en términos del medio ambiente, y todos esos temas, ¿no? El tema de la salud también, que están... La inclusión y perspectiva de género. Todo ese tipo de asuntos, ¿no? Pero eso no significa que de los partidos políticos estamos mirando hacia allá, haciendo gestiones. Yo creo que va a depender de la voluntad del Congreso de los Estados Unidos, y en la medida que desde Puerto Rico, creo que hemos insistido del Partido Independentista puertorriqueño, busquemos unos consensos procesales, busquemos unos mecanismos en donde como país llevemos ese planteamiento al Congreso de los Estados Unidos. Lo demás, Claro. La cúspide del fracaso, como diría aquel famoso personaje de la televisión puertorriqueña. David Pumarejo. Sí, también por ahí. Representante, ¿cómo se llevan a Estados Unidos los resultados del plebiscito? Cuando, por ejemplo, Juan Dalmau se montó en un avión luego de las elecciones, presentó unos resultados que resultaron ser que no fueron así, que fueron al revés, particularmente con el tema de la independencia. Entonces, ¿y qué le decimos? ¿Qué es lo que quiere el país? Bueno, porque al final del día, pues hemos votado por la estadidad, o el pueblo ha votado por la estadidad varias veces, no necesariamente es que se ha adelantado mucho, pero la independencia no necesariamente es la segunda opción, sino es la libre asociación. Entonces, pues, ¿cómo Que es una modalidad de la independencia. Que es una modalidad, pero ¿cómo empujamos esa dinámica desde el punto de vista de la independencia? Yo creo que desde el punto de vista de la independencia nosotros vamos a seguir insistiendo en el derecho Claro. que tiene Puerto Rico como nación caribeña y latinoamericana, su descolonización,
que es un derecho inalienable de los pueblos, y es un planteamiento de principio que siempre vamos a plantear. En términos estratégicos, pues obviamente nosotros también visitamos el Congreso de los Estados Unidos. Y el Congreso de los Estados Unidos, más allá de lo que digamos los independentistas, digan los del PNP o la gente del Partido Popular, en términos de los resultados, conoce lo que pasa en Puerto Rico. Okay. Habrá una gente con más conocimiento que otros, pero hay gente que conocen qué fue lo que pasó en el plebiscito. Podremos hablar de que la ley dice de que no se van a contar y que es la interpretación del Tribunal Supremo. Entonces, desde el punto de vista jurídico y legislativo, desde el punto de vista político, se conoce cuál es la realidad, y la realidad es que hay un país dividido y hay un país en que hay unos sectores que promueven la estadidad y hay unos sectores que creen algún tipo de relación de soberanía. Pero Denis, y en ese caso está la libre asociación y la independencia. Bajo cualquier realidad y bajo cualquier cómputo, la estadidad ganó por más de un 50%, sí. Porque si contamos las papeletas en blanco, que son papeletas que no se votaron, aunque se cuentan los votos emitidos, ¿verdad? Aún así, el concierto es 50, y si no las contamos es 58, o sea que es... Mira, que lleven el resultado. Ellos creo que tienen una actividad en el Congreso, que lleven los resultados. Mi posición es que va a pasar lo que pasó con el anterior, con el anterior y con el anterior, que no va a pasar nada. Vuelvo, insisto, nosotros en la medida que obliguemos al Partido Popular a tener una definición una vez y por todas de que se adopta la libre asociación o cuál es el ELA culminado fuera de la cláusula territorial, que le toca a ellos, llevamos insistiendo todos los sectores políticos que lo hagan, que se hable de lo que está dispuesto a hacer el gobierno de los Estados Unidos y este gobierno con respecto a la estadidad y las características de una estadidad de un país caribeño y latinoamericano, y de que hablen del proceso de transición en cuanto a la independencia, ponerle las cartas sobre la mesa al Congreso de los Estados Unidos y que el mundo hable, que se expresen. A eso quiero unir a la conversación al representante Che Pérez. Usted ha participado de varias visitas legislativas al Congreso, y con este cambio en la política de los Estados Unidos bajo Donald Trump, quisiera conocer si con este Congreso también republicano y mixto, pero que todavía son republicanos en su inmensa mayoría, hay ambiente para atender el tema del estatus de alguna forma, ya sea dirigido hacia la estadidad, hacia la independencia. Por supuesto que sí, si no nos estuviésemos yendo, para lo que no hay ambiente es para resignarse y esperar que las cosas pasen. Cuando los derechos son rogados, los derechos se exigen y se siguen de frente y en los foros correspondientes. Y eso es lo que hemos hecho nosotros constantemente. Soy demócrata, claro que sí. Charlie Rodríguez también quiere que las cosas pasen. Fue presidente del Partido Demócrata y es estadista y presidente del Senado. Él está contando con que en las elecciones de medio término, porque contrario a Puerto Rico, allá hay elecciones cada 2 años, como no está tan distante la brecha, está bastante pegadito, tanto en Senado como en Cámara, correcto, que puede haber un cambio de paradigma si es que los demócratas logran. Despiertan. Si es que despiertan y logran, ¿verdad? Sí, pero eso es una posibilidad, pero para eso todavía hay que esperar. Pero ante eso uno no puede detener, y por eso es que nosotros constantemente vamos y en reiteradas ocasiones ¿Qué le dicen? Porque el comisionado residente Pablo José Hernández, y le voy a traer eso a su atención, él ha puntualizado de que él ha logrado que el tema del estatus para los congresistas en Estados Unidos pues no sea algo como que una prioridad, sino que se atienda el tema del desarrollo económico. A su juicio, ¿qué le parece eso? Me está muy curioso porque no hemos visto nada de ninguna de sus acciones que sean afirmativas a atender el tema de desarrollo económico. Él fue el que dijo en todo momento que no iba a estar hablando del estatus desde antes de juramentar. Lo que ha hecho es estar hablando del estatus y tratar de torpedear el movimiento estadista y sobre todo los movimientos que hay de descolonización con los proyectos que se presentaron anteriormente, que fueron proyectos de consenso que establecían el camino a través de procesos vinculantes para atender el problema del estatus en Puerto Rico. Definitivamente, si se ha centrado en ese ataque, definitivamente habíamos adelantado y hay que seguir. De hecho, ante este asunto de la administración Trump, pues muchas personas, por voz de legisladores y congresistas republicanos, han dicho que el presidente Trump también cambia de postura constantemente. ¿Quién sabe? O sea, por eso es que no podemos esperar a que las cosas sucedan. Le pregunto a ambos, como movimiento estadista, ustedes no saben a ciencia cierta hoy cómo la administración Trump va a enfrentar el tema del estatus de Puerto Rico. ¿O si lo va a enfrentar? No hay una contestación. Pero saben algo. Ustedes saben que le han ofrecido la estadidad a Groenlandia, a Canadá, pero a Puerto Rico no. Puerto Rico no. Vamos por parte, ¿verdad? Los planteamientos que el presidente ha hecho sobre la estadidad de Groenlandia y Canadá son planteamientos puramente políticos de presión.
no necesariamente hay una intención real de convertir a Canadá en un Estado, y mucho Es menos un país Groenlandia. independiente y soberano. Claro, pero de hecho en el pasado sí el Estados Unidos ha, ¿verdad? Ha convertido en Estado países soberanos, como fue California, Texas, que fueron países extranjeros. Pero sí, esto es más bien un mecanismo de presión para lograr un asunto político. Por ejemplo, en el caso de Canadá, y lo hemos discutido en otros momentos, el asunto es contra Trudeau. Y hay una riña personal que no es nueva con Trudeau. Y ciertamente desde el momento en que él le dijo gobernador Trudeau, su gobierno colapsó. Claro. De hecho, ya hay elecciones que se convocaron para... Pero no vaya tan lejos. ¿Y Por por eso, qué pero- dice que el socio comercial de Estados Unidos en el Caribe es República Dominicana? es República Dominicana, Por no eso, dice pero- nada de Puerto pero- Rico? Pero es que es un socio comercial, porque nosotros somos parte de... Correcto, pero volviendo a la no te puede decir que Estados Unidos te mira como parte de la Unión, no como parte, no como un país extranjero. Para efectos domésticos, el socio comercial es República Dominicana. Puerto Rico es otra Pero cosa, volviendo- parte de la... volviendo a la Estamos pregunta inicial, sujetos a, pero no somos eso, parte de volviendo la a Unión pregunta inicial, Americana. ahora mismo los Sujetos estadistas- a, pero no parte Pero eso es un de. punto bien Estadista- interesante porque, y es interesante porque es que se ha discutido eso durante muchos años. Sí hay gente que le gusta hacer la diferencia entre una cosa y otra. A mí. Claro, pero la realidad del caso... Pero estoy mal, estoy Pero equivocada no, cuando no, digo lo que estamos sujetos Carmen, a y no somos parte de. términos la pregunta es bien jurídicos, sencilla. Los sí, estadistas no pero- saben ahora mismo la posición de Trump sobre la estadía para Puerto Rico. ¿Cómo es? Eso es lo que ustedes no saben. Ustedes no saben la posición de Trump sobre la estadía para Puerto Rico. Bueno, cuando Trump corrió con- la con un primera vez... gobernador Trump, con una gobernadora que dice Cuando que... Trump corrió la primera vez, corrió en una plataforma pro-estadidad. Ok. Durante el cuatrenio, él cambió su posición. Ok. Ahora corrió en una plataforma que no simplemente ignoró el tema. Ok. Ahora hay que ver cómo él, durante la administración, se modifica su posición. Yo no sé, ¿verdad?, qué él va a hacer, pero sí es importante que nosotros sepamos lo que vamos a hacer. Ok. Yo Nosotros tenemos que buscar la forma de darle la información al presidente para que pueda él hacer una opinión informada. Y representante Márquez, le quiero preguntar a usted, para fines de nuestra audiencia, ¿por qué es que es importante nosotros traer el tema del estatus político? El que está en su casa con los bajones de luz, con los apagones, con que los chavos no le dan, ¿por qué atender el tema del estatus es algo importante? Porque lo vimos todos los días. Vamos a empezar por la Junta de Control Fiscal. Puerto Rico, el presupuesto del país, esa gente que tiene todos esos problemas, o que tenemos todos esos problemas, votó por una asamblea legislativa, que en este caso tiene una mayoría PNP, pero quien decide al fin y al cabo el presupuesto del país es esa Junta de Control Fiscal. Tienen la capacidad, y lo han hecho, de vetar legislación que tiene que ver con las medicinas que compramos todos los días, que encarecen todos los días, y no se pueden fiscalizar a los que encarecen las medicinas. Y no va a haber nunca, desde 1948, el Partido Popular habla de no atender el estatus, y después del 52, no atender el estatus y hablar de desarrollo económico, y no hay desarrollo económico, sino hay Pero los Denis, poderes la política de necesarios Trump para es eso. más severa que la gestión de la Junta de Control Fiscal. La política de Trump es dramáticamente más severa. Así, tomemos, por ejemplo, el asunto del cambio climático, 100% de acuerdo contigo, que en donde aquí tenemos un comité de expertos, mediante legislación, tenemos una ley de cambio climático, y ahora mismo esas políticas de Trump del cambio climático tienen un efecto sobre las investigaciones que se están haciendo. Pero en el Tomás recinto de Rivera se hace ciencias- republicano de y dice ciencias que va a médicas. seguir subvencionando a esa Junta y el dinero para la lucha contra el cambio Y por climático. eso es importante que desde Puerto Rico, desde la limitación que tenemos, mantenernos en la posición del cambio climático, la defensa de los inmigrantes, dentro de la realidad política territorial colonial, como de mil formas podamos llamar. Che Pérez, la gobernadora Jennifer González Colón no prevé, o por lo menos eso es lo último que se sabe, presentar el mismo proyecto que fue aprobado en la pasada sesión 8393. anterior, el 8393. ¿Esto le parece a usted que es prudente o que debemos de movernos o insistir en esa medida? Bueno, que se aprobó por lo menos en Cámara. Yo entiendo que las expresiones vienen, y eso será parte de la estrategia que estará trabajando a través de la oficina de OPRAFA. Quien puede presentar los proyectos también son los congresistas, los legisladores que están Ella ahí. dijo que quiere trabajar todavía con los congresistas demócratas claro, también. Sí, Para es que, llegar a un es que- consenso. es que- es que con más los que necesario, esto es un republicanos. asunto de consenso, es un asunto de derechos. Por eso es que yo insisto en que ese proyecto es el camino ese correcto. es el vehículo correcto. Pero ante la realidad política también hay que tomar otras alternativas. Ante la realidad de que la estadidad nuevamente
solamente ganó y ganó de una manera cómoda, también podemos explorar otras alternativas. Así que aquí yo creo que todo tiene que estar todavía sobre la mesa. Lo que corresponde es no quedarse y resignarse a esperar que las cosas cambien, porque no va a pasar así. Hay que seguir actuando. La preocupación principal, y en la línea de lo que plantea el representante Márquez, es que ese proyecto, según los populares, los deja fuera. Entonces, ¿cómo forzamos a que los populares se integren en ese proyecto? Porque si no, van a estar cabeceando en contra. Establece tres alternativas que son reconocidas por el derecho internacional, que están fuera de la cláusula territorial y que definitivamente no constituyen una colonia. El problema que tiene el Partido Popular Democrático es que todavía no tiene una definición que realmente esté fuera de la cláusula territorial, por lo tanto sigue siendo el problema. Entonces no se está atendiendo ese propio derecho a la determinación y a que tengamos un propio gobierno. Ellos esperaremos 70 años más. Yo sé que hay algunos compañeros que por ahí tienen algo, alguna definición cercana, a ver si le hacen caso y de una vez atendemos el problema. Yo no le tengo miedo. Yo sé que el puertorriqueño quiere dejar de ser una colonia y sé que la inmensa mayoría favorece el poder político a través de la estadidad. Chiquito, yo sé lo que cree Trump sobre la estadidad para Puerto Rico. Él dijo, se lo dijo a Ricardo Rosselló en la cara, le dijo, mire, consígame libres republicanos, dame dos senadores. Dos senadores. Y yo creo que se debió contestar de una manera diferente como contestó el gobernador en ese momento, pero claro. Pero después de esta primaria donde los demócratas ganan por pela, ¿tú crees que está contento Trump? Bueno, pero ¿tú crees que alguien pueda derrotar a Jennifer González como senadora de los Estados Unidos en caso de que Puerto Rico se convierta en Estado? ¿Alguien pueda derrotar a cualquiera de nosotros, por ejemplo, a Tomás Rivera Chatz para senador de los Estados Unidos allá en Washington? Eso no hay un popular, no hay un independiente que pueda derrotarlo a nosotros. Así que a mí no me preocupa. Así que había formas de contestar, claro. Es bien importante, ¿verdad?, señalar. No es lo mismo, esto se llama Monday quarterbacking, ¿verdad? Uno tiene una contestación ahora, pero en el momento que el presidente te pone presión, pues a veces es complicado. Pero sí había maneras de contestar y sí hay espacio para tener un senador republicano. Un país que un plebiscito de independencia aumentó, que la libre asociación aumentó, que casi la mitad del país quiere alguna relación de soberanía, que sigamos hablando español, que sigamos reclamando que somos diferentes, con ese gobierno de los Estados Unidos no hay ninguna oportunidad en este futuro cercano y lejano a la estadidad. Eso es un hecho político. Vamos a hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que esta discusión continúa. Y continuamos aquí en Directo y Sin Filtro y está con nosotros, permanece nuestro primer panel de la tarde compuesto por el representante del Partido Independentista puertorriqueño Denis Márquez, el representante del PNP José Che Pérez y el ex representante también del Partido Nuevo Progresista Quiquito Meléndez. Estamos analizando el tema del estatus y justo antes de la pausa el representante Márquez habla sobre el tema del plebiscito, el pasado plebiscito que se celebró en noviembre. Y vamos a hablar sobre las estadísticas, lo que se reveló ese plebiscito criollo en el 2024. Y es que la estadidad sacó un 58.6%, la libre asociación un 29.6% y la independencia 11.8%. Si contamos libre asociación e independencia, que son dos modalidades de soberanía, pues ha habido un aumento. Y como plantea el representante Márquez, y ahora quiero conocer qué dice Quiquito Meléndez ante este escenario de que en este pasado plebiscito parecería según la estadística, aumentó el respaldo por la independencia o la libre asociación. Y aumentó el respaldo hacia la estadidad. Esos son datos incontrovertibles. La realidad del caso es que todo depende, ¿verdad?, del cristal con que se mire. Se polarizó la elección y salieron a votar los independentistas y salieron a votar los estadistas, aunque le dijeran que votaran en blanco, salieron a votar. Sí, porque tú tenías, ¿verdad?, a un candidato del Partido Independentista con una alianza diciendo muerte a PNP. Había muchos PNP en un momento dado que se pensaba que no iba a participar y cuando vio la concentración aquella donde diciéndole barbaridades a los estadistas, pues evidentemente eso lo que hizo fue que animó a un sector del estadoísmo en Puerto Rico que estaba un tanto rezagado, que se despertó y salió a votar. Digo, esto hay que pararlo. Así que me parece a mí que los resultados están ahí. En el Congreso, ¿verdad?, siempre es un reto atender el asunto de estatus, porque siempre, y en los cuerpos legislativos no es nuevo, esto lo hemos vivido los que hemos sido legisladores a través de muchos años, siempre es más fácil detener algo que aprobarlo, porque tú puedes buscar la forma de pararlo. Claro, el PNP
tiene ahora un reto más grande todavía porque en Washington el representante de Puerto Rico no es PNP. No es PNP y no cree en la estadidad, y no cree en la y no cree en el estadidad, plebiscito. y ciertamente desde que llegó toda su gestión se ha circunscrito en hacer todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Él decía que iba a bregar con el desarrollo económico. Lo que ha estado es presentando, ¿verdad? Ideas y buscando bloquear obviamente el movimiento de la estadidad. Fíjate qué interesante. Una de las cosas que me llamó mucho la atención que él rápidamente presentara fue una resolución en conjunto con otros representantes para investigar la posibilidad de enviarle los fondos federales a Puerto Rico, no por programa, sino en bloque. En bloque. Y eso es interesante porque en bloque es la manera en que se hace con los tratados de libre asociación. Así que ciertamente quizá Pablo José ha estado buscando algún resguardo en la izquierda para tratar de conseguir Pero tracción. Denis Así se que ríe, Denis tendrá que ver con eso. En la Con izquierda. una alianza. Mira la Vamos cara a de ver. Denis. Pero O sea, Vamos Denis a dice que ver. no. Oye, ese es el ¿Cómo récord eso? país. O sea, ustedes están tratando de marcar a Pablo José como de izquierda. No, yo te estoy diciendo que él radicó una pieza legislativa. Yo no sé cuál es el motivo. por eso. Una pieza que es consona con la libre asociación. Por eso, esa claro. pieza evalúa la posibilidad de que se le envíen los fondos a Puerto Rico, Sí, en bloque. como se hace con Pero en bloque, la República en bloque, Asociada. o sea, claro, pero yo sé que eso está incluido como parte de la transición en el proyecto, en uno de los proyectos de estatus. Pero el tema del bloque también se ha planteado, por otro lado, en una administración que está cortando fondos que pudiese garantizar que Puerto Rico no se vea afectado por recortes de fondos. Lo que o sea, pasa que es se puede ver, o sea, alguien pudiese plantearle, bueno, si lo recibimos de bloque, pues lo tenemos acá primero y no dependemos. Puerto Rico no se va a ver conviene, afectado por por eso, y se va a ver recortes de fondos, no hay remedio. La realidad Representante Márquez. colonial de Puerto Rico, los Estados Unidos hay un movimiento para el Medicare hacer un recorte. Sí. A cambio de eso, los republicanos hablan de aumentar, de disminuir las contribuciones. Pues Puerto Rico no toca nada ahí en esa orquesta, porque no hay asunto de contribuciones federales y por lo tanto cualquier mecanismo de garantizar esos fondos del Medicaid que son en la realidad en que vivimos, porque es así, importante para el 50% de la población, que por culpa de la ausencia de un desarrollo económico y el problema colonial no se insertan, no están Pero había insertados habido un compromiso al de mundo. 5 años, Denis, de Sí. 5 años para Bueno, pero ese la compromiso, última por eso es que peregrinación. eso es lo que están cambiando. A lo que yo me refiero Eso no lo es han cambiado que todavía. que eso es lo que están proponiendo, una de las cosas que están proponiendo es trabajar con todo ese tipo de cambios. Cuando uno escucha al comisionado residente, es incluso un regreso, retrotraerse a aquello que se había adelantado dentro del Partido Popular en algunos sectores del Partido Popular, de pensar en un Estado libre asociado soberano, algún tipo de relación fuera de la cláusula territorial. Es a las alturas del siglo XXI seguir creyendo en el Estado libre asociado, que no es otra cosa que seguir creyendo en el problema que tenemos en el país, Que es la colonia. que es la colonia. Definitivamente es como... el asunto de hacerse coautor de esta medida también va en contra de la misma retórica que él llevaba de buscar paridad de fondos. Ok. O sea, si tú estás trabajando para poder conseguir un tipo de bloque, pues definitivamente me hace que yo esté de acuerdo con lo que dice Quiquito. También puede ser que esté buscando algún tipo de respaldo dentro de esas delegaciones demócratas que tienen esa visión. Pero acá el discurso es otro. Entonces aquí vemos otro asunto de doble cara, de doble discurso y de simplemente estar concentrado en asuntos que atentan contra el movimiento Pablo estadista. no está aquí sentado, pero yo le pregunto a usted, y Denis, a Quiquito, que quiera contestar. Si es tan malo y tan retrógrado el discurso de Pablo, ¿cómo es que es el que más votos recibe del electorado? Vamos a empezar Bueno, con el Donald Trump representante igual Márquez. sacó un montón de votos y es retrógrado y tiene un montón de barbaridades y hay un montón Dito, de... hay una distancia entre Exacto. Pablo y Donald No, pero Trump. estoy hablando en términos de los resultados electorales. Claro. Donald Trump ganó. Esta vez no hay duda de que ganó. Pero no en habrá los como un colegios refrendo del electorales. pueblo, Apabulló del Donald pueblo Trump. del En Puerto Rico Y hubo por en la sí. primera incursión Por eso, del saca un electorado. montón de votos. Sí, pero más allá y en esa misma línea, de lo que representa O es Pablo. mentira, es mentira. Porque Pablo corrió Pero bajo. estoy diciendo una Sí, mentira. pero, No, por eso, pero porque hay que Pablo- mirar esto con cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Pablo, la comisaría residente. 2 más 2 no son es- 4, Quiquito. Pero la comisaría residente no Aunque lo es digo la loco. gobernación de Puerto Rico. Y típicamente los comisionados residentes sacan más votos que los gobernadores. Porque la candidatura caliente siempre es la de gobernador. Pero- la pero, candidatura que Quiquito- viene montada es obviamente No, la de pero, comisionado. Quiquito, En este pero- caso fue diferente. Pero Pablo José porque- corrió bajo una plataforma, o sea, sobre una plataforma de promover el Estado Libre Asociado.
O sea, de mantener la relación con el gobierno de los Estados Unidos Y como en su está. debut en la política. De hecho, entonces, no, sí, perdóname, no, entonces- la plataforma de Pablo José no era esa. La plataforma Bueno, es la plataforma pero de Pablo José nunca- no hablar de estatus. Está bien, Nunca pero negó el- dijo, no nunca quiero negó hablar, que él el era- Estado Libre pero dijo, Pero- no voy a pero hablar claro, con pero- estatus. Y de hecho, todo lo contrario es lo que ha hecho. Pero lo que, Estado lo bregando que con les bajar estabilidad. planteo, lo que les planteo En es... este programa y en un programa especial que le dedicó esta estación a los candidatos que pudieron participar, Obviamente era- habló, Pero defendió el por eso, Estado Libre yo lo que les Asociado. planteo es, y la pregunta que le hago a los tres, es si utilizando los números de Pablo José, hay un electorado allá afuera que quiere Que se mantener las tire que está relaciones... llanito. Bueno, está bien, pero No, que quiere, yo que no quiere creo mantener que- las relaciones con eso. por Si eso. la pregunta, Jonathan, es que los resultados plebiscitarios y los auspicios a las diversas Sí. tendencias políticas se reflejan en su candidatura, no, eso no es así Ok. necesariamente en este país, porque hay diversidad de candidatos, hay que reconocer un candidato joven por primera vez, ahora es que tendrá una oportunidad de ver qué es lo que va a hacer. Ok. Por el otro lado, hay gente que votó por Juan Dalmau que no son independentistas. Hay gente que... Yo saqué 192 Claro. mil votos y eso no significa que fueron 192 por mil eso, independentistas. y hay- Depende de la candidatura, depende del enfoque. Pero si es Perdona. bueno para Claro. ustedes en el PIB, y yo Es no que te lo disputo, nadie pues nadie- tiene que ser calidad y bueno para Pero es que yo creo que para nadie Pablo. reconoce que él fue lo que sacó los votos Por eso, pero entonces, y que en la- tuvo éxito en su Claro, candidatura. Sí, pero, por ejemplo, exacto. pero yo he escuchado argumentos que han planteado que de personas que analizan los votos de Juan Dalmau, particularmente de la Alianza, que hay un pueblo allá afuera que cree más en la independencia, que el crecimiento de la independencia se refleja en esos votos. Si extrapolamos esa misma Yo explicación. creo que hay una combinación. Por eso, para si una extrapolamos combinación. esa misma explicación, pues alguien pudiese decir, bueno, si Pablo José fue el candidato que más votos sacó, hay un montón de gente que cree en el Estado Libre Asociado. Pues yo no creo que necesariamente así. Ok. Aquí la semana pasada ustedes tuvieron a la alcaldesa de Gurabo, que ganó, que es mi pueblo, que ganó con el 75-80% de los votos. En Gurabo, Juan Dalmau ganó. Fue el más candidato a la gobernación que más votos sacó. Y entonces, pues tú miras que una candidata PNP sacó unos votos y un candidato de la Alianza y el Partido Independentista. O sea que el proceso de la candidatura a la gobernación y de las candidaturas, incluyendo comisionados, no hay una fórmula estricta de De que saber, esto ok. responde. Sí, pero una cosa a otra. la verdad, Monda y Lironda, perdóname, y lo que yo veo aquí, es que la gente votó por los candidatos. Porque Juan tampoco decía que un voto por él, un Claro, voto por la que por la independencia, se independencia, separó de la exacto. De hecho, independencia. dijo lo contrario, dijo que eso no era, no significaba, pero al otro día después de la elección arrancó para Washington a decir que los votos de él eran la independencia. No, Ay, dijo, entonces después no, hizo, está pasó la inventando. vergüenza ya No en dijo, Washington. dice Kelly que no dijo Yo no eso. dije No, pero eso yo fue la no dije verdad. eso. Yo lo que dije Representante yo quedé Cheverry. clara, a mí que me registren lo que yo dije, eso pasó. Representante Bueno, y lo que yo dije Cheverry. también, después de la elección, él se montó en un avión y arrancó para Washington a decir de que los votos de él eran los votos de independencia y después hubo que cambiar los resultados porque mira, al final del día no, le cagó. Por un error de dominio, no de Juan. Exacto. Bueno, pero al final del día los votos Pues de si él nosotros- no son los votos de la independencia como él le decía a los Nosotros congresistas. desde que vimos los resultados sabíamos que a base de la historia de Puerto Rico tenía que haber algún problema en algún momento. Pero no lo vendieron así en Washington. Pero se le olvidó cuando Juan fue llevó allá a los Washington. Juan fue a hablar Ajá. con múltiples funcionarios y congresistas. Y no fue pueden llevar los tener- resultados, pero es que hay un Eso, comunicado fue a diciendo- hablar No de llevó. múltiples Pero es que ocasiones hay un comunicado y de mí, obviamente pero- de lo que pasó en el pero plebiscito. representante, pero que hay un comunicado del propio Oye, yo Juan estoy diciendo esperando que el comunicado fue a presentar los aclarando resultados del los resultados. plebiscito. Ahí está, apareció. que por eso dije Qué al bueno está principio ahí. de esta Ajá. conversación Bueno, que hay que ese resultado, Sí. hay un resultado electoral de la Comisión Estatal de Elecciones y hay un resultado político. Ok. Hay 275,000 personas que votaron en blanco. ¿Se dará esto de nuevo? Incluyendo. Yo creo que, O sea, que yo creo todo, que Juan y que no vuelve a son sacar eso. independentistas. ¿Qué tú vas a ver? Haya gente defendiendo el Vamos acá, estatus, vamos a con el seguir asunto hablando del del estatus. estatus y no está Representante muerto el estatus. Representante Estipulemos entonces Cheverry. que realmente hubo un tipo de crecimiento dentro de los movimientos pro independencia en cualquiera de las modalidades. Sí. La estadidad obviamente sigue teniendo la mayoría, pero hay algo que está claro, es que ya el pueblo está listo para que esto se defina de una vez y por todas. Y por eso es que no podemos 58.8% es quedarnos, una y mayoría insisto en no absoluta. quedarnos. 58.8% es Bueno, una dependiendo de mayoría la fórmula que absoluta. use, dependiendo de la fórmula que Eso va, use. exacto, porque- pero 58 tú puedes si no jugar con los cuenta, números como si quieras. cuenta. ¿Sabes cuál es la diferencia? 58 es más que cualquier otro. y Pero sigue si no mostrando nos un cuenta crecimiento constante. 50% Pero si hubo, nosotros es no, mucho. no gastamos ni un peso en una campaña de echar en blanco. Y 200 y pico de mil personas Pero el votamos en Partido blanco. Popular y sí un la montón hizo. de otra También. gente y El otro dinero. montón de otra gente Lo que decidió ¿sabes cuál es el problema? votar ¿Cuál es la por El diferencia? dinero lo gastó el Partido La Popular. diferencia que es dijo, dejen la que papeleta No le hicieron blanca. caso. Che Pérez y yo y el movimiento estadista no tenemos ningún miedo en que el Congreso apruebe una consulta Pero nos quiere. y lo haga. Entonces,
allá, quieren, en ¿de el verdad? PIB, ¿No tienen en el miedo? PIB, no, en el El PIB, PIB tampoco. cuando Pero con vamos las allá, alternativas- apoyaron a 893, no lo con las apoyaron. alternativas No lo apoyaron. definidas y con las contestaciones. Pues estaban por allí parte definidas en del Congreso de los 893 Estados Unidos. y no la apoyaron. Va para adelante. Porque por la boca siempre un mamey. Pero el ¿Por qué no 893 apoyaron el proyecto El 8393? 8393, el final. 8393. Había que hacer nosotros en esa circunstancia, había unas cosas que había que cambiar y era parte del proceso que se estaba Pero las fórmulas eran las Las que- con la definición de la una definición, competencia. por eso era la que Pero se lo que fue. nosotros Y de es la que no misma es solamente un asociación. asunto de definición, Ajá. es un asunto también de compromisos políticos y de realidades políticas Ok. en términos de los Estados Unidos. Y eso es una cosa que nosotros promovemos en el Congreso de los Estados Unidos, que se defina sobre el asunto del español, de la nacionalidad puertorriqueña, del asunto de las contribuciones, Ok, ok. de todo La ese tipo de estabilidad cosas. hay que definirla, pero la independencia, pues no, ¿sabes? Ellos El hecho no no tenían- es que para la independencia es buscar la forma de tener la estabilidad. Ese es el problema que hay aquí. Ajá. Ok. Y lo único que nosotros planteamos, sobre lo que nosotros planteamos es cuál va a ser el proceso de Pero el transición Congreso va para que la a gente autorizar sepa la- que hay el- una el alternativa. El Congreso va a Estado. autorizar la anexión de un país, de un territorio que la inmensa mayoría habla español. O sea, eso, en la conversación que ustedes han tenido, eso Se Pues claro, claro que sí. pero es que por son eso, ciudadanos de los Estados Unidos. pero ¿qué le punto, han no lo pueden dicho? ver de ¿Qué le otra han forma. dicho? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han ¿Tú te dicho? sientes diferente? Yo no me siento diferente, pero Pues, yo pues, puedo pedir la estadidad. nadie siente Y la diferente. familia Ustedes Ya saben que está. eso es lo que pide la Y eso estadidad. no hay ningún problema. Yo soy inglés. Pues, La mayoría de los PNP no. pero yo sé, yo lo inglés, y eso, mayoría pero está eso preguntando. habla más del sistema de educación de Puerto Rico. Ah, pero el sistema de Pero eso es educación. otra cosa. ¿Y quiénes han sido gobierno en los últimos PNP y 16 años? populares. Ah, pues eso es un fracaso. Y eso ha fracasado, y eso ha fracasado, sí. Entonces no entiendo. Y hay que tenemos que mejorarlo. Regulación de Seguro que sí. derechos de igual Una manera y la vez. misma Constitución lo establece, no se puede discriminar. Y nosotros estamos Pero si reclamando lo que nos discriminan todos los corresponde. días contra los negros, contra los mexicanos, contra los puertorriqueños, la Constitución americana podrá decir eso. La historia de los Estados Unidos es de discrimen contra aquellas personas que no sean anglosajones y de que hablen la inglés. estructura norteamericana. Somos totalmente diferentes a ellos. Tan es así que hay puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos, como ejemplo, jugadoras jovencitas de voleibol, que le están diciendo a los americanos: yo vivo aquí, mis papás me trajeron aquí, pero yo quiero representar a mi patria Puerto Rico. Mientras eso pase, Tan diferentes no hay- somos que no hay tenemos una más juez en el alternativa. Supremo de los Estados Unidos, tenemos Ok. un puertorriqueño en el espacio, Claro. tenemos muchos Congresistas, puertorriqueños, congresistas que están allí sentados, que son Chévere. puertorriqueños, Bueno. pero se En las sienten asambleas diferentes. estatales, en todos Oye, Tengo esa que parte de- hacer existe diferencia, una un asunto de pausa derecho de y igual quiero manera. agradecerles a los tres. Evidentemente, este tema del estatus pues polariza la discusión y es bien difícil llegar a un consenso, pero mira, ahí hemos hecho el análisis. Gracias a los tres por su tiempo. Siempre. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y ahora le damos la bienvenida a nuestro próximo panel de la tarde, compuesto por el licenciado Cristian Arbelo, el representante del Partido Popular Democrático, y también licenciado Ramón Torres y Alan Macagui. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Que no es del Partido Muy buenas Popular. No, que porque- no, el porque popular no imagínate, es exacto. bien republicano. Yo soy bien estadista. popular dentro de los conservadores Ah, republicanos. bueno, claro, eso sí. Eso sí. Oh, sí, yo me Sí, imagino. pero y estadista también, porque tú Miren, sabes, ¿qué quiero- decirle? Pero dos buenos amigos, Quiero muy discutir buenos con amigos. ustedes muy buenos tres, amigos. desde el fin de semana y el comienzo de la semana se ha estado discutiendo pues el poder que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, le ha delegado a Elon Musk en este departamento de eficiencia gubernamental. Y voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Es legal este poder que se le ha delegado a una persona que no fue electa por el pueblo? Y obviamente voy a empezar con el republicano aquí sentado en la mesa. Pues mira, claro que sí, porque es una ¿Es orden, legal? es un departamento nuevo de eficiencia, es una orden ejecutiva y es alguien de confianza del presidente. La realidad es que él no tiene el poder. El poder lo tiene el presidente de los Estados Unidos y lo delega a él para unas funciones en particular con una orden ejecutiva en una entidad tan necesaria, porque no sé si saben, pero la deuda de Estados Unidos está en 34, 36 trillones de dólares. Hay que cortar ya. Y quiero tener una reacción de ambos, primero el representante Torres, porque Elon Musk ha cogido y ha decidido enviarle una email a los empleados federales para que les detalle cuáles son sus 5 logros y si eso no pasaba, vienen despidos.
¿Cómo usted ve esto que está aconteciendo en la política estadounidense y que tiene repercusiones porque en Puerto Rico también trabajan empleados federales? Mira, la delegación de ese poder, que es la primera pregunta que hace. Que si era legal. Que si es legal o no es legal. Bueno, es legal hasta que un tribunal determine que no lo es. Porque en la teoría de la delegación de poder, donde el pueblo vota por un presidente y el presidente entonces no puede hacerlo todo porque una persona no es omnipresente ni es omnipotente, así que tiene que delegar el poder en ciertas personas, pues Donald Trump decidió delegarlo en él. Si eso es legal o no es legal, bueno, hasta que no lo lleven a un tribunal, todo se presume constitucional. Así que la realidad es que cuando vamos a ver en un eso escritorio... es lo que hay por el momento. Eso es lo que hay por el momento. Correcto. Pero cuando vamos a un escritorio con un papel y vemos los números, definitivamente que la deuda de Estados Unidos requiere unos cortes inmensos Severos, de presupuestos severos y grandes de presupuesto. Si esa es la forma de hacerlo, eso le corresponderá al presidente hacerlo y al pueblo estadounidense, cuando vaya a votar nuevamente, decidir si ese era el camino a seguir o no era el camino a seguir. Ahora bien, lo que quiero decir al final de todo esto es que aquí no hay nada nuevo. El presidente Donald Trump ganó con los votos, ganó el colegio electoral, ganó el voto popular y la él gente está sabía. cumpliendo lo que prometió. Totalmente cumpliendo. Está cumpliendo lo Con que lo prometió. que se comprometió Eso no con el pueblo significa, americano. y quiero dejar esto claro, eso no significa que yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Claro. Y eso lo que significa O que tenga control absoluto. Exactamente. Hasta que no se lleve al tribunal y hasta que no se determine otra Pero cosa, esa es la lo que está democracia. haciendo lo que está haciendo. Esa es la democracia. O sea, al final del día... Fue electo democráticamente. Eso fue electo democráticamente, ganó por más. Voto electoral y voto popular. eso, o sea, como que no- Y lo que dijo lo está Lo cumpliendo. está cumpliendo, lo está Exactamente. cumpliendo. Entonces, El ahí es pueblo que, votó por en eso. esa misma línea, la pasividad de cuestionar o no el poder, digamos, de cómo esa delegación de poder, porque se habla de que es constitucional, pero alguien lo tiene que llevar al tribunal. ¿Por qué no hemos visto más agresividad en esa dirección? A tu juicio, voy a empezar contigo, Alberto. Bueno, ha pasado a nivel de los empleados federales que se han visto afectados e incluso dentro de la misma administración, el director del FBI ya le dijo a sus empleados que ante el llamado que hizo Elon Musk y Doge de que justificaran o que escribieran un email diciendo los 5 logros, el director del FBI le dijo y el Pentágono dijeron, no, eso ustedes no lo hagan. Y más cuando tiene que ver algo con seguridad nacional. O sea que... Y son emails que no son clasificados. Hemos visto algún tipo de pushback de ciertos empleados y claro, obviamente esto no es solamente el FBI, hay otras agencias que también han tomado medidas, pero han sido creativos también, porque fíjate que no es despedir empleados. Ellos han hecho medidas como vamos a quitar el trabajo remoto. Entonces, aquellos empleados que no pueden renunciar. se tienen que renunciar. Y vamos a hacer puestos, a lo mejor no te vamos a despojar de tal puesto, pero vamos a cambiar la clasificación de empleado de carrera a empleado de confianza. Y si no sigues la instrucción que está diciendo el gobierno, pues te saco. Así que ellos han sido, de cierta manera, han sido muy creativos buscando alternativas antes de... previniendo de que en efecto vaya a haber litigios en el tribunal. Por ejemplo, algo importante, habían empleados que trabajan en Washington, D.C., que hace años que no iban a su oficina. Algunos se mudaron a Arizona y desde Arizona trabajan. Eso no puede ser Pero eso posible. también trajo otros issues. Eso también otros issues, porque, por ejemplo, le decían a los empleados, vuelvan a trabajar, pero habían espacios de oficina que no tenían la capacidad para recibir esos empleados. O sea, que ellos ya prevenían de que esa situación iba a ocurrir. Pero igual, muchos atornillados, como llamamos aquí en Puerto Rico, última hora, que no tenían deberes ni responsabilidad. Y un ejemplo claro, el chavito, el centavo que ya nadie utiliza y a nadie le interesa, Que lo dejó cuesta de 4 producir. centavos producirlo. Por eso. Es increíble que tú por pensar el que hace eso hay que moverlo a hacer otra cosa. Pero para que tú veas, antes que siga, para que tú veas, mira, y para hacerle un contraste con Puerto Rico, la Junta, ¿te acuerdas de lo del Civil Service Reform? Quería que hubiese menos empleados de confianza y más empleados de carrera dentro del gobierno de Puerto Rico. Ahora la visión del gobierno federal es que haya menos empleados de carrera y haya más empleados de confianza para poder tener la Si flexibilidad. el recorte es tan grande, o sea, digamos, la deuda ya va por 36 trillones de dólares y subiendo, ¿por qué empezar por el empleo federal, que es una fracción bien pequeña de la operación del gobierno, o sea, del costo de la operación del gobierno? La mayor parte del presupuesto está en seguridad, en el aparato militar. Pero no en empezó otro- por ahí. Esa es una de todas las partes que están trabajando. Por eso, pero es la más visible, ¿verdad? Lo que se ve, el efecto más Por lo menos tangible. la que se Lo más que se está pasa es, Jonathan, Es la que más sensible, se ve. pero también hay un asunto de que dentro de los grupos conservadores en Estados Unidos siempre ha habido un señalamiento de que hay funcionarios públicos de carrera que se han convertido incluso en la judicatura,
que se han convertido en un obstáculo de llevar la política pública de la persona que entra a la mitad. O sea, que la voluntad del pueblo, entre comillas, no se cumple en el derecho en el proceso administrativo. Es un tema más porque hay mucho... Es un tema más político que tiene una repercusión fiscal, pero no es en el esquema grande de las cosas, no es un aspecto no, económico. Pero probablemente. al yo quitar ciertas personas que pueden ser un escollo, pues eso me da más flexibilidad a yo actuar. Licenciado Torres. La última que yo verifiqué, me parece que el 17-18% del presupuesto de la nación se iba en defensa, en el ejército. Estados Unidos es la nación que es hoy ante el mundo por la defensa que tiene, el ejército que tiene. Claro. Eso no hay duda de eso. Eso repercute en la economía, en política exterior, política doméstica. Te da en todo. poder. Te da Sí, poder, poder. precisamente. Así que tocar la defensa yo creo que no es un tema de inteligencia de parte del presidente, pero por otro lado sí lo ha tocado porque le dijo a los de la OTAN, a los de NATO, si no me pagan lo que yo por la seguridad que yo estoy poniendo, me voy de aquí. Y lo hizo con la Organización Mundial de la Salud también. También lo hizo. ¿Qué efecto eso va a tener en la estabilidad del mundo después de los tratados del Atlántico con la firma de los presidentes en aquel momento? Bueno, eso estará por verse y yo creo que se va a afectar. Pero lo ha hecho, ha tocado la Pero defensa. no es dinero específico de seguridad o de la nación como tal, sino son dineros que en entes internacionales Estados Unidos pagaba mucho para lo que recibía. Y está diciendo que los demás tienen que también Aportar tener una también. paridad y Sí, sí, aportar. claro. Vamos a Eso hacer también ahora- tiene su arma de doble filo Y con la lo comunidad voy a internacional. lo voy a dejar en el tintero porque esa arma de doble filo con la comunidad internacional lo voy a dejar, licenciado Arbelo, en el tintero porque tengo que hacer una breve pausa, pero usted no se despegue, que es directo y sin filtro. Continúa. Y continuamos aquí en Directo y Sin Filtro y está nuestro panel, nuestro segundo panel de la tarde, justo antes de la pausa. El licenciado Arbelo hablaba sobre la doble vara, ¿verdad? O las posibles repercusiones que pueda tener la política de Trump en la comunidad internacional y quiero darle la oportunidad para que explique en qué sentido eso puede ser complicado para la política internacional. Bueno, hablamos de la OTAN por dar un ejemplo de lo que ha hecho con Zelensky, que vamos, si tú tienes a Ucrania de aliado, pues alguien que tienes en la región alrededor de Rusia, que tú puedes ser, que te puede funcionar, y él básicamente ha hecho que Zelensky diga el otro día, mira, yo estoy dispuesto hasta a renunciar si logro ciertas cosas. Pero vámonos a otro tema también, el asunto de Venezuela, porque el ir a negociar el otro día, que mandó unos delegados especiales, la comunidad de Florida, que es anticastrista, que es anti-Maduro, eso no gustó. Entonces, hay que ver de qué manera Donald Trump convence a los Estados Unidos y a ciertos sectores que lo apoyaron de que De la esas coalición. medidas van dirigidas a precisamente adelantar los valores de los Estados Unidos, porque oye, la gente tiene unas expectativas bien altas con la situación de Cuba y Venezuela con el nombramiento de Marco Rubio. Y pues están negociando con Venezuela, eso no fue lo que se le criticó a Biden en la pasada administración, y son cosas que hay que tener presentes. Hay un punto que quiero traer con ustedes tres, que lo discutíamos en la pausa, y es el aspecto de cómo Donald Trump ha decidido atender, y Albelo lo trae ahora, atender lo que está pasando en Ucrania y el conflicto que ha estado ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Parecería que Donald Trump está apostando a tener a Vladimir Putin como su aliado en esa zona y pues no es visto con buenos ojos para mucha gente en los Estados Unidos particularmente el que Trump quiera aliarse con una persona que a todas luces es un dictador. Mira, primero que la realidad es que ese viaje a Venezuela no fue a negociar con un dictador opresor genocida, narcocriminal que tiene acusaciones en Estados Unidos. Fue a conseguir liberar unos rehenes americanos, igual que se consiguió uno de Rusia. Pero a tu tema, yo directamente de la forma en que el presidente Trump ha hablado del presidente Zelensky no me ha gustado porque no lo considero un dictador. Pienso que tiene una popularidad y casi el 60% del pueblo lo respalda. Y hay una ley marcial y con una ley marcial tú no puedes ir a una elección libre, que lo que yo no quiero es que vaya a ganar una persona que sea un puppet de Rusia, porque para mí Vladimir Putin es un opresor, es un genocida, es un dictador. De que Donald Trump es muy astuto y en los pasados 4 años que estuvo neutralizó al mundo, hubo paz y neutralizó al presidente de Corea del Norte, neutralizó a Putin. Él tiene sus estrategias. Ahora, directamente, a mí no me gusta porque detesto a los opresores dictadores. Pero la retórica que está utilizando es bien peligrosa en el sentido de que puede desestabilizar el poder inclusive dentro de Ucrania de Zelensky. O sea, su legitimidad
como presidente. Entonces usted no ve, en ese sentido, aunque difieras de lo que él está diciendo, que sea bien peligrosa, o sea, que sea una escalada que le permita a Putin hacer muchas otras cosas en esa zona. Es que hay muchas cosas que pudiéramos no entenderlas, como cuando Zelensky dijo, es que el presidente Trump me dijo que Putin le tiene miedo. Por alguna razón él dijo eso y porque estaba probado que él lo dijera. Así que hay muchas cosas que están pasando, que pasan porque en el ajedrez y en la estrategia. Donald Trump habló de la estadidad para Canadá, pudiera decirlo para México, Groenlandia, habló políticamente, igual que a Ricardo Rosselló le dijo, me das 2 senadores y te doy la estadidad. Son argumentos políticos que tú utilizas y basado en las reacciones pueden pasar cosas que pudieran llevarte a eso, pero no necesariamente. Y voy a retroceder un poco el tema a lo que originalmente hablé con ustedes sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk, porque hay un planteamiento que quiero hacerle y le hago la pregunta a usted, licenciado Torres, representante Torres, porque podría parecer de que estos recortes que está impulsando Musk al final van a redundar en un alivio contributivo para los estadounidenses, y eso podría ser una medida bien agradable para muchos sectores, pero también está en el tintero las grandes empresas, los supermillonarios, que también tendrían ese mismo alivio. Sí, definitivamente, y a eso le añado a tu pregunta, que se ha mencionado que ese alivio contributivo va a revertir a los ciudadanos en un cheque. Es decir, lo que se ahorren iría nuevamente a la economía a través de los ciudadanos. Y ciertamente a quien no le gustaría que eso sucediera. Y es una ¿A quién no le gustaría recibir un cheque? Por supuesto, en su casa. Incluyéndonos en Puerto Rico. Por supuesto. Y al final del día, pues me parece que eso es una de las de por qué hacer las cosas y cómo la gente va a ver finalmente esos recortes. Pero definitivamente a mí me preocupa el hecho de que personas no ajenas al gobierno, porque él está en el gobierno, personas que no están directamente empleadas por el gobierno como Elon Musk tengan acceso a información particular y personal de cada uno de los ciudadanos, como el seguro social y de la manera que se almacena la información a través del gobierno federal. Pero ciertamente, si eso fuese así, pues... ¿Qué podemos esperar brevemente? Me están poniendo la música, significa que se me acabó el tiempo. ¿Qué podemos esperar de los próximos días con estas movidas de ajedrez que está haciendo Trump en la política estadounidense, pero también en la política internacional? Dejemos que las cosas sucedan, no empecemos a preocuparnos, a especular, porque todo es un juego de ajedrez, todo es política y van a ver cómo todo va a ir cayendo. Y al final, el pueblo americano en las próximas elecciones, igual que en esta quería que Donald Trump viniera a implementar lo que está haciendo, decidirá qué quiere en el futuro. Representante Más recortes y empezar a trabajar con el Departamento de Educación, que haya dicho que lo quiere eliminar de la manera que existe, y con la confirmación de la secretaria, que se me escapa el nombre ahora mismo, Linda McMahon, gracias. Me parece a mí que eso es por ahí que va. ¿Qué esperamos en los próximos días, en los próximos años? Yo pienso que... Y Pablito José no nos va a poder salvar. Licenciado Arbelo, déjalo otro representante para For That Matter es pero speaking, no te quedes porque la callado. realidad es que Pablo es un representante Es que hay que no traerlo, hay que traer a Pablo. Todos estarán en el 2028 de elecciones. Mira, Y la habrá de que midterm de mencionarlo y hay que 26. traerlo. Aquí no había ni un popular en el panel pasado y había que traer a Pablo. Pues, hermano, las cosas Pero como él es Mira, el las electo. repercusiones en los próximos años. No, hay que ver. Por ejemplo, yo creo que las decisiones de Trump van a tener un problema incluso dentro del mismo sector republicano. Personas que dueños de empresas, estados donde son republicanos y a lo mejor se beneficiaron sector de con la agricultura. fondos federales, empleados que han sido afectados por estas situaciones y que también son republicanos. Hay que ver cómo él maneja y consolida, porque ya estamos viendo en el mismo Congreso, aunque tímidamente, porque saben que Trump todavía tiene un poder, pero ya vemos que están levantando la voz. Y por eso mismo fue que con el memo de gerencia y presupuesto de Estados Unidos respecto al freeze, tuvieron que echarlo para atrás. Y Pablo José ya no es electo, ya es el señor eso comisionado digo. residente y como dice su El más función, votado. es el comisionado residente, debe residir y trabajar a tiempo completo en Washington, Trabaja a D.C. tiempo completo Bueno. en Washington. Mira, las peleas de estatus que vimos anteriormente aquí, sigan así, que nos acostamos bajo el hilo y nos vamos a seguir levantando. bajo el Mira, hilo. Así mismo es. vamos a y nos hacer- vamos a morir bajo el agua, que vaya bueno, eso- vamos a- eso es y vamos a ser hacer casado, tiempo de tierra y el ELA va a seguir, porque es que no hay Arrodillado, nada. arrodillado. Mira, adiós, bye. Arrodilladito Casado, con el soltero y convivir todo Eso al es el mismo Estado Libre tiempo. Asociado. Chao. Hacemos una pausa. Usted no se despegue, que volvemos con más.
Este segmento es presentado por Winmar, energía de la buena. ¿Podemos hablar de estatus en tiempos de Donald Trump? Bueno, de que podemos porque lo han visto ustedes en el día de hoy. De que podamos alcanzar, adelantar, el ser que una isla sujeta a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, esos son otros 20 pesos. La posición de Trump es, para decirlo en buen boricua, ¿qué hay para mí? ¿O qué hay para mí? Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos litio, no tenemos tierras raras como las de Ucrania y ahora las de Rusia. No tenemos lo que está buscando Donald Trump. ¿Tenemos posición estratégica en el Caribe? Bueno, yo diría que más o menos, pero hay quien dice que esas posiciones fueron ocupadas por Miami y por Panamá. Pero la discusión sobre el estatus de Puerto Rico es un asunto medular y hay que adelantarlo. Donald Trump en política internacional está medio colgadito. Primero porque no es diplomático y segundo porque siendo Estados Unidos una nación cuna de democracias, prefiere hacer alianzas con países totalitarios como China y como nada más y nada menos que Rusia. En estos momentos el estatus de Puerto Rico no está sonando en Washington. El que diga lo contrario, pues ahora, quien tiene un poquito de oportunidad de sobrevivir dentro de el machete de Trump y el poco interés de Trump en la situación de Puerto Rico, creo que Jennifer González Colón, porque por lo menos a ella no la ve como enemiga. Al resto de nosotros, yo creo que sí. Es mi opinión, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Carmen. Nosotros hemos llegado al final de esta edición y como siempre le agradezco a mis compañeros y a usted por su fiel sintonía. Recuerde que tiene otra cita con nosotros mañana a las 6 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Que tengan buenas tardes. Chao.